Y ahora ya podemos compartir pantalla. Un segundo. Bien, mil disculpas. Ahora sí procederemos a compartir pantalla. Bien, ¿pueden ver la pizarra virtual, jóvenes? Sí, ingeniero. Ok. Sí, ingeniero. Bien, hemos hecho entonces la ley de viscosidad de Newton, hemos calculado la tensión superficial y ahora hemos quedado en lo que corresponde al siguiente capítulo, que es la estática de fluidos. Básicamente, en la estática de fluidos analizaremos de la siguiente manera. Un medio fluido está en situación estática cuando sus partículas se encuentran en reposo. O en situación cuasi estática. Es decir, si nosotros tenemos un medio fluido que está circulando por una superficie y trazamos una dirección normal, entonces, si tenemos que la velocidad es constante, al ser P sub 0 constante, la derivada de B respecto de n, que es el gradiente de velocidades, es 0. En consecuencia, la tensión cortante sería 0. Se denomina situación cuasi estática porque cuasi, o si ustedes quieren casi estática, cuando la velocidad P sub 0 es constante. Y cuando la velocidad es 0, ahí directamente el medio está en una situación de reposo. Entonces, para que se verifique una situación de estática de fluidos, la tensión cortante, debido al perfil de velocidades, debe de ser 0. En ese entendido, tenemos que ver qué sucede
con la presión en un medio fluido. Para ver qué sucede con la presión en un medio fluido, vamos a decir, asumiendo inicialmente que la presión es un vector, tendremos vamos a tomar un punto del medio fluido en el espacio. Es decir, tomando un sistema cartesiano tridimensional X, Y, Z, o pondremos con perspectiva para no tener mucho problema. En un punto del medio fluido voy a definir lo siguiente. Para comparar qué es lo que sucede con la presión, voy a tomar una pequeña cuña. Es decir, vamos a tomar como si tuviéramos una cuña en el espacio. Vamos a tomar sus diferenciales. Y sobre ese diferencial vamos a trabajar de la siguiente manera. Entonces, vamos a tomar la presión, una presión según el eje X. Presión según el eje X. Vamos a tomar una presión según el eje Y. Entonces, por ahí va a venir una presión según el eje Y. Vamos a tomar una presión según el eje Z, pero como estamos con una pequeña cuña, cuya inclinación con respecto al eje X tiene un ángulo phi, vamos a tomar aquí una presión sobre la superficie. Ahora bien, si tomamos elementos diferenciales, este va a ser el diferencial de Y. Aquí vamos a tener el diferencial de X. Y aquí vamos a tener el diferencial de Z, ¿no? Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que este medio fluido va a tener una fuerza másica, es decir, va a tener su peso. Y vamos a tener aquí un diferencial de peso. La presión en el eje X también va a existir en el otro miembro, en la otra cara. Entonces a esta la voy a llamar un poquito. Este es P sub S y este va a ser
P de X' en la otra cara. Como es una cuña, no hay otra cara para Y y para Z. Si lo vemos de perfil, lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿no? Vamos a tomar DZ, DY, aquí recordemos está la presión en Y. No nos olvidemos que también tiene que haber una presión según el eje Z. Aquí. Presión según el eje Z. Entonces vamos a tener aquí presión en Z, perpendicular a la superficie, PS, y obviamente el diferencial de fuerza másica. Entonces, si el fluido está en equilibrio, o está en una situación casi estática, se tiene que verificar que la sumatoria de todas las fuerzas, o lo que es igual a la fuerza resultante, sea igual a 0, ¿no? Entonces, analicemos sumatoria de fuerzas, ¿no? Como presión es fuerza sobre área, entonces fuerza es presión por área. Pero ahora como estamos con elementos diferenciales, va a ser presión por diferencial de área, ¿no? Tomando en cuenta ese detalle, tenemos fuerzas en el eje X, fuerzas en el eje Y y fuerzas en el eje Z. Entonces imponemos en el equilibrio. Según el sentido de las fuerzas, vamos a tener en el eje X, según la dirección positiva, P de X', y su área es el área de un triángulo, ¿no? Que sería en este caso base por altura sobre 2. La base es de Y, la altura es de Z sobre 2. Por el otro lado tendríamos menos P de X de sentido contrario y de la misma manera de Y por dz sobre 2. Esto en la dirección Y, ¿no? Ahora, en la dirección J, notemos que aquí la presión S superficial sobre la cara inclinada tiene una componente PdS según Y, o en este caso es PdS según Z, perdón, porque la dirección Z está en sentido vertical, y PdS según Y. Entonces vamos a tener en el sentido positivo P de Y su área es dz de X, ¿no? O de X de Z. Menos, porque vamos a tener de sentido contrario,
P de SY y obviamente su área que es dz de X, ¿no? O ds de X en este caso. Bien. Un poquitito nos damos espacio con esta línea. Recordemos que aquí, por semejanza de triángulos, ese ángulo se repite ahí. Y P de SY es P de S seno de phi. ¿No? Y el área es el área de la superficie, que en este caso es ds por dx. Esto en la dirección J. En la dirección K, o en la dirección vertical, P de Z, que va en el sentido positivo y es de X de Y, menos ahora la componente P de S coseno de phi por ds de X y menos la componente del peso, que en este caso diferencial de peso es peso específico por volumen. En este caso de X, de Y, de Z medios, ¿no? Porque es la mitad del volumen de ese paralelepípedo. Esto en la dirección K e igualado a 0 debido a la resultante. Entonces, ¿qué sucede? La componente en X, la componente en Y y la componente en Z, cada una debe de ser 0. Por lo tanto, P de X', de Y de Z medios, menos P de X de Y de Z medios, debe ser igual a 0. Componente en Y. Obviamente, esto se simplifica y llegamos a la condición a que la componente en X es igual a la componente de X'. Eso quiere decir que la presión en X en la dirección del eje X es la misma en cualquier posición. Ya tenemos esta. También debemos de tener, ¿no? P de Y de X de Z menos P de S seno de phi de S de X igual a 0. Pero diferencial de S, si tomamos en cuenta que aquí estamos con el diferencial, ¿no ven? Esto es de S. Entonces, de ese pequeño triángulo, de ese seno de phi es de Z. Y de ese coseno de phi es de Y. Por lo tanto, vamos a tener de ese seno de phi de Z. Entonces, P de Y de X de Z menos P de S. Esto es de X de Z también. Igual a 0. Entonces, de X de Z se simplifica y llegamos a que P de Y es P de S. Por último, vamos a tener
P de Z de X de Y menos P de S, y ahora sí, ds cos de phi es de Y, de X de Y, menos gamma por dx de Y de Z dividido entre 2 es igual a 0. Entonces aquí dx de Y, dx de Y, dx de Y. Y vamos a tener a que P de Z menos P de S menos gamma de Z medio sea igual a 0. Pero diferencial del volumen, que es de X de Y de Z, tiende a 0. Entonces, dz también va a tender a 0. Por lo tanto, este término se haría 0 y concluimos que P de Z es P de S también de la misma manera. De manera general, concluimos que P de X, P de Y, P de Z y P de S todas deben ser iguales. ¿Qué significa esto? Eso significa que la presión en un punto de un medio fluido es la misma en todos los sentidos. Y direcciones. Entonces, la presión es un escalar. Ya no es vector, es un escalar. ¿Sí? Por eso la presión la asumimos como constante en cualquier punto, siempre y cuando está en la misma posición, ¿no? Es decir, no importa que se tenga, ¿no?, P de Y, P de Z, P de S, es igual en un punto cualquiera. Y de manera general, la presión no depende ni de la dirección ni del sentido. Por eso la asumimos como un escalar. Como la fuerza ya no es un escalar, la fuerza es un, fíjense, como diferencial de fuerza. Estamos diciendo que P es un escalar. Entonces, para que se verifique el carácter vectorial de la fuerza, el área tiene que ser un vector. Esto debería de ser un vector. Por eso nace el vector representativo de área. O también llamado vector área. ¿Cómo tomamos esto? Básicamente lo tomamos de acuerdo a la siguiente gráfica. Sea un elemento cualquiera, y sobre este elemento vamos a definir
un área pequeña de A. Si magnifico así, vamos a tener ahí el área pequeña. Si por esta área nosotros trazamos un eje normal perpendicular al área, entonces este diferencial de área queda representado por un vector llamado diferencial de área vectorial. El diferencial de área vectorial es el diferencial del área según el eje normal. Ahora, como diferencial de fuerza es igual a presión por diferencial de área, ¿sí? Tiene que existir una fuerza que equivalga o que equipare el efecto de la presión por el diferencial de área. Diferencial de fuerza es igual al negativo para que tiene que equiparar el diferencial de fuerza según la dirección normal. Esto es igual a menos presión por el diferencial de área según el eje normal. Y como esto esencialmente es diferencial de área, por lo tanto, vamos a tener que integrando a través de la superficie la fuerza es igual a la integral a través del área A de menos presión por diferencial de área. De esa manera podemos calcular la fuerza en un determinado instante. Entonces hay un diferencial de fuerza que va a obrar de sentido contrario al vector normal. Por eso viene el signo menos, ¿no? ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? No, No ingeniero. hice todo claro. Ok. Bien, entonces proseguiremos. Como hemos dicho entonces, la presión es la misma. Hay un denominado campo escalar de presiones. Si tomamos un sistema cartesiano de coordenadas X y Z, y tomamos dos puntos, un punto P sub 0 y un punto Q sub 0, entonces la idea es ver qué sucede con la presión en distintos puntos. Vamos a evaluar la presión en distintos puntos.
Cuando decimos campo escalar de presiones, estamos hablando de una función escalar de variable vectorial. Es decir, estamos hablando de una función P que depende de X, de Y y de Z, de un vector de posición, pero de manera escalar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede con la presión en un determinado instante o en un determinado punto. Por ejemplo, nuevamente retornamos a nuestro sistema cartesiano, en el cual esta vez voy a tomar un diferencial de volumen. Lo voy a exagerar un poquito con las magnitudes. Y vamos a tomar aquí un diferencial de X, un diferencial de Y un diferencial de Z. ¿Sí? Como la presión no varía de acuerdo a su posición, entonces vamos a tener una presión según el eje X. Y esta presión es P más un pequeño incremento que sería derivada parcial de P respecto de X por el diferencial de X, ¿no? En el eje Z de manera similar, P más parcial de P respecto de Z por el diferencial de Z. Y en el eje X de manera muy similar, P más parcial de P respecto de Y por el diferencial de Y. Entonces, vamos a calcular qué va a ser de nuestro diferencial de fuerza. El diferencial de fuerza de acuerdo al campo escalar de presiones va a ser igual. Tenemos en el eje Y, ¿no? Ahora, sabemos que, un segundo por favor.
no olvidemos que estábamos analizando de un punto P a una posición P más delta P, si ustedes quieren. ¿No? O P más, si analizamos en el campo diferencial, P más diferencial de P, ¿no? Y como P depende de X y Z, entonces sabemos que por cálculo el diferencial de P es parcial de P respecto de X por dx, más parcial de P respecto de Y por dy, más parcial de P respecto de Z por el diferencial de Z, ¿no? Entonces de ahí tenemos que vamos a tener P en la presión en un punto P por dy de Z, que sería su área, menos P más derivada parcial de P respecto de X por dx por dy de Z. Esto en dirección Y. En dirección J vamos a tener P por dx de Z menos P más parcial de P respecto de Y por dy por dx de Z. En la dirección J. Y en la dirección K vamos a tener P de X de Y menos P por parcial de P respecto de Z por dz por dx de Y, esto en la dirección K e igualada a 0. Entonces, vamos a llegar a tener que el diferencial de fuerza debido a presión va a ser igual. Aquí P de Y de Z con P de Y de Z. P de X de Z con P de X de Z. P de X de Y con P de X de Y. Y nos va a quedar menos derivada parcial de P respecto de X por dx de Y de Z, esto en la dirección Y, más derivada parcial de P respecto de Y según la dirección J, y más la derivada parcial de P respecto de Z según la dirección K. Esto por dx de Y de Z, ¿no? Que es el volumen. Aquí no tenemos por qué igualar a 0. Entonces, pero dx de Y de Z es el diferencial de volumen. Si hallamos la fuerza por unidad de volumen, ¿qué significa eso? Estamos hallando la denominada fuerza volumétrica. Entonces, diferencial de fuerza sobre dx de Y de Z, vamos a llamar diferencial de fuerza F minúscula debido a la presión, y esta es fuerza volumétrica, va a ser igual a menos ponemos así, la voy a llamar F sub P directamente, fuerza volumétrica. Vamos a tener entonces que es igual a menos
derivada parcial de P respecto de X según la dirección Y, más derivada parcial de P respecto de Y según la dirección J, y más la derivada parcial de P respecto de Z según la dirección K. Pero esto es lo mismo que decir menos parcial respecto de X según Y, parcial respecto de Y según J, parcial respecto de Z según K, aplicado al campo de presión escalar P. Y obviamente este operador es el operador Nabla, el operador vectorial Nabla. Por lo tanto, la fuerza volumétrica de presión es menos el operador vectorial Nabla aplicado a P. Y esto ustedes saben que es el negativo del gradiente del campo escalar de presiones. Negativo del gradiente del campo escalar de presiones. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda hasta ahí? Ninguna. No, ingeniero. Por ejemplo, nos dicen si el campo escalar de presiones en un aceite está dado por P es igual a 2xy cuadrado menos x cuadrado y por z. Nos piden determinar la fuerza volumétrica en un punto o en el punto de coordenadas 1, 0, menos 1. Entonces, ¿qué vamos a tener que aquí? Vamos a tener que hallar el gradiente aplicado a ese campo escalar de presiones. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, guardaremos porque ya hemos llegado a las 20. Esto es del 2 al 9 de septiembre. Lo guardaremos. Volveré a abrir para poder recuperar el archivo y pasarles en PDF. Un minuto, por favor.
Estoy bajando el PDF de las plantillas. Y lo vamos a enviar al grupo de WhatsApp. Ya lo tienen en el grupo de WhatsApp, los apuntes hasta este momento desde la primera clase. Retornaremos y abriremos otro conjunto de diapositivas. Ahora sí. Entonces, haremos el ejercicio que teníamos pendiente. P nos han dicho que era 2xy z cuadrado menos x cuadrado y por z. La fuerza volumétrica es igual al gradiente aplicado a la función P. En este caso es derivada parcial de P respecto de X según la dirección Y, más parcial de P según el eje Y respecto a la dirección J, y parcial de P según la dirección Z en la dirección K. Entonces, esa fuerza volumétrica va a ser igual a menos derivada parcial del campo escalar de presiones según el eje X, 2y z cuadrado menos 2xy por z, según y, menos ahora la derivada parcial respecto de y, 2xz cuadrado menos x cuadrado z, según la dirección j, menos y ahora su derivada parcial respecto de z, 4xy z menos x cuadrado y según la dirección k. Esta fuerza entonces va a ser igual. Vamos a factorizar. No hay elementos comunes, entonces vamos a hallar la fuerza volumétrica en el punto que nos han dado, que era 1, 0, menos 1. Entonces, si x vale 1, y vale 0, z vale menos 1. Entonces, en la dirección y, como y vale 0, esto sería 0, según la dirección y.
En la dirección J, no olvidemos, z al cuadrado sería 1 por 1, 2, 2. Z vale menos 1 más 1 según la dirección J. Como y vale 0, en la dirección K también es 0. Por lo tanto, la fuerza volumétrica en el punto 1, 0, menos 1 es menos 3 según el eje J, ¿no? Listo. ¿Alguna duda hasta ahí? No, ingeniero. Ninguna. Veamos la variación de la presión en un medio fluido. Ya hemos visto que un medio fluido es un campo escalar de presión. Está representado por un campo escalar de presiones. Y también hemos visto que la presión en realidad en un punto, no importando desde dónde queremos calcular, es la misma por cualquier dirección o por cualquier eje. Entonces tomaremos un sistema cartesiano y tomaremos un elemento diferencial de este. Un diferencial de volumen. Va a haber, por efecto de lo que hemos calculado hace un instante, un diferencial de fuerza debido al campo escalar de presiones. Y obviamente un diferencial de peso. Entonces, el diferencial de la fuerza resultante va a ser igual al diferencial de la fuerza másica más el diferencial de la fuerza sobre toda la superficie. Esto para nosotros es dB más dFp, ¿no? Que es el diferencial debido al campo escalar de presiones. Y como está en estática, esto debe ser igual a 0. Pero el diferencial de peso de manera vectorial es igual a masa por gravedad. Pero como estamos tomando un sistema cartesiano de ejes X y Z, esto va a ser negativo. Gravedad por diferencial de masa, ¿no? O si ustedes quieren, gravedad según el eje Z, que en este caso es K, según el versor diferencial de masa. O lo que es lo mismo, menos gravedad, densidad diferencial de volumen, todo según la dirección K. Ahora bien, en ese sentido, como el diferencial de fuerza es fuerza volumétrica por el diferencial de volumen, ¿no? Porque hemos hallado eso, y esto hemos dicho que es
gradiente del campo escalar de presiones, entonces cuando hagamos con el volumen se va a simplificar nuestro diferencial de volumen. Por lo tanto, hemos llegado también a demostrar que el gradiente es menos derivada parcial de P respecto de X, según el versor Y, menos derivada parcial de P respecto de Y, según el versor J. En este caso, estamos factorizando el signo. Y aquí vamos a tener más derivada parcial de P respecto de Z, pero ahora hay una componente de la masa, ¿no? Debido a nuestra relación del diferencial másico. Entonces, esto es derivada parcial de P respecto de Z más peso específico. Todo esto según la dirección K e igualado a 0. Cuando igualamos a 0, derivada parcial de P respecto de X va a ser 0. Derivada parcial de P respecto de Y debe de ser 0. Y la derivada parcial de P respecto de Z más el peso específico debe de ser 0. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que en los ejes X y Y la presión se mantiene constante y solamente varía con las posiciones de la altura, es decir, derivada parcial, o ya no es derivada parcial porque solamente depende de Z. Entonces la derivada de P respecto de Z es igual a menos peso específico. Esta es la ecuación fundamental de la estática de fluidos. Es decir, ¿qué significa esta ecuación? Esta ecuación significa que no importando en el espacio tridimensional si tenemos un punto 1 y un punto 2, no importa la diferencia de posición en X y Y, solamente nos interesa la diferencia de posición en Z. Porque en X y Y siempre el campo escalar de presiones se va a mantener constante. Por lo tanto, la presión varía según la altura o diferencia de alturas de las posiciones. ¿Sí? ¿Qué sucede en un gas? No olvidemos que en un gas, el gas toma el volumen del contenedor, ¿no ve? Y la presión es la misma en todas partes.
¿Eso qué significa? Que si tomamos que dP de Z es igual a menos peso específico, pero en gases la presión es constante y vamos a decir que es un valor P sub 0. La presión es la misma en todos los puntos ocupados por el gas. Por lo tanto, en los gases el peso específico tiende a 0, por lo que quiere decir que la derivada de P respecto de Z es 0. Entonces, P es constante únicamente en gases. Ahora, obviamente esto tiene ciertos parámetros de variación. ¿Por qué? Porque esto está cuando el gas está encerrado. Es decir, este se denominaría un gas confinado. Está confinado en un recipiente, en un medio gaseoso. No confinado. Eso quiere decir que está liberado al medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, el aire, o podemos llamarlo gas libre a la atmósfera. Y sabemos que la atmósfera se divide en 3 capas, ¿no? Existen 3 capas en las cuales se divide la atmósfera terrestre. La denominada troposfera, que es cuando la altura está entre 0 y 10.500 metros sobre el nivel del mar. La estratosfera, que es cuando está entre 10.500 hasta 30.000 metros sobre el nivel del mar. Y la ionosfera, que es cuando la altura es superior a los 30.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ¿qué sucede? Podemos tener ecuaciones que nos simbolizan o que nos dan la variación de la temperatura en las distintas capas. Por ejemplo, se ha demostrado que en la troposfera la temperatura varía según una ley lineal, donde T es igual a T sub 0 menos un gradiente de temperaturas por la altura. T sub 0 es la temperatura a nivel del mar en condiciones normales, es decir, 25 grados centígrados o lo que es lo mismo 98 grados Kelvin. Este es el gradiente de temperaturas.
que en el caso del aire es igual a 2.5 por 10 a la menos 3 grado Kelvin por metro. Entonces, presión por volumen es igual a nRT, ¿no? Ecuación general de los gases. Pero esto ya han visto en química que presión por el volumen molar es igual al número de moles o a masa constante universal de los gases por temperatura. De aquí la presión es mRT sobre B, que es lo mismo que decir más sobre el volumen, densidad, ¿no? Entonces, densidad R por T. Como dP de Z, la derivada de la presión respecto de Z es igual al negativo del peso específico, entonces vamos a tener la presión del gas va a ser igual a ¿qué? Vamos a tener que es igual a, sabemos que peso específico es densidad por gravedad, ¿no? Entonces la presión del gas va a ser densidad por gravedad por R sobre T o por T. Peso específico por RT. Por lo tanto, vamos a tener que peso específico es la presión del gas sobre RT, pero T hemos dicho que es T sub 0 menos gradiente de temperaturas por la altura. Entonces, dP de Z es igual a menos T sub G sobre R T sub 0 menos beta por Z. Esa es una ecuación diferencial de variables separables, ¿no? Entonces, dP sobre P es igual a menos dz sobre R T sub 0 menos gradiente de temperaturas por Z. Esto es lo mismo que decir dz sobre R gradiente de temperaturas por Z menos T sub 0. Entonces vamos a tener integrando cada uno de estos miembros desde la presión P sub 0 hasta P y desde la posición Z vamos a tomar en cuenta que en la posición P sub 0 estoy colocando el origen de coordenadas para Z. En un punto P cualquiera tenemos obviamente la altura Z. Entonces esto va a ser neperiano de P evaluado de P sub 0 hasta P igual. Y obviamente vamos a tener
con respecto a nuestro peso específico, 1 sobre R neperiano de P por Z menos T sub 0, variable multiplicada por Z, dividir de variable multiplicada por beta, dividimos por beta. Y obviamente sabemos que esto al final estamos tomando en cuenta con la gravedad, ¿no? Aquí pondremos gravedad. Y esto está evaluado desde el valor de 0 hasta Z. Entonces vamos a llegar aquí. P es igual a P sub 0 por 1 menos gradiente de temperaturas por Z sobre el valor de T sub 0 está elevado a la G sobre constante universal de los gases por beta. Esta es la ecuación que me da la presión a distintas alturas, pero solamente es válido en la troposfera, es decir, de 0 a 10.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Donde la presión P sub 0 es la presión a nivel del mar que en este caso sabemos que es la presión atmosférica y que es 1.03 kilogramos por centímetro cuadrado. Eso corresponde a la troposfera. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? No, ingeniero. Pues veamos un ejemplo que creo que es de un examen pasado. Dice, demostrar que para una atmósfera adiabática en la cual la presión se relaciona con la densidad mediante presión, dice que es igual a una constante C por la densidad a la K, donde C es una constante y K es la relación de entre calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante. La presión P, dice, a cualquier altura Z por encima del nivel del mar está dada por P igual a P sub 0 por 1 menos K menos 1, gravedad por Z, dividido entre K
constante universal P sub 0 elevado a la K sobre K menos 1, donde P sub 0 y T sub 0 son la presión y temperatura a nivel del mar. G es la gravedad y R la constante universal de los gases. Entonces hay que demostrar esa ecuación. Para ello vamos a partir de la ecuación fundamental de la hidrostática, ¿no? En este caso de la estática de fluidos. La ecuación fundamental de la estática de fluidos nos dice que dP de Z es igual a menos peso específico, o lo que es lo mismo, menos densidad por gravedad. Ahora bien, sabemos que, por dato del problema, la presión varía con la densidad de acuerdo a la relación constante densidad elevado a la K, donde K es el coeficiente adiabático. Es decir, si reemplazo aquí la derivada respecto de Z de C por densidad a la K es igual a menos densidad por gravedad. Voy a derivar esto. Como la presión varía con la densidad y la presión varía con la altura, implícitamente la densidad también va a variar con la altura. Entonces vamos a derivar, ¿no? C es constante, la derivada de densidad a la K es K veces densidad a la K menos 1. Y como es implícita, derivada de la densidad respecto de Z. Y eso es igual a menos densidad por gravedad. Entonces vamos a tener K por C, densidad a la K menos 2 sería 9, porque esta densidad va a pasar a dividir, se restan exponentes K menos 1 menos 1, K menos 2. Diferencial de densidad igual a menos gravedad por diferencial de Z, ¿no? Entonces C, densidad a la K menos 2 diferencial de ρ o de densidad igual a menos G. Este K lo voy a pasar a dividir de diferencial de Z. Y esta relación la integramos. ¿Desde dónde? Desde la altura Z hasta una altura, desde la altura 0 hasta una altura Z por debajo de los 10.500 metros y desde una densidad de ρ sub 0 hasta una densidad ρ. Entonces vamos a tener, ¿no? C, que es una constante. Nos daremos un poco de más espacio. Entonces C es constante. Y si integramos, esto va a ser ρ
a la K menos 2 más 1 sobre K menos 2 más 1, ¿no? En la integral. Esto evaluado desde un valor de densidad ρ sub 0 hasta ρ. Menos K menos G sobre K y la integral del diferencial de Z, que es Z, evaluado desde 0 hasta una altura Z. ¿Qué vamos a tener entonces? Vamos a tener la constante C que está multiplicando densidad a la K menos 1 sobre K menos 1. Y reemplazando límite inferior, menos densidad sub 0 a la K menos 1 sobre K menos 1. Obviamente, igual a menos G sobre K y Z menos 0 es simplemente Z, ¿no? Esto va a ser igual. Densidad a la K menos 1 menos densidad en el origen elevado a la K menos 1 sobre K menos 1 y esa C voy a pasar a dividir, ¿no? Que C por K por Z. Entonces, vamos a tener densidad a la K menos 1 menos densidad a la altura metros de 0 metros sobre el nivel del mar menos G por K menos 1 sobre C por K por Z. Para lograr llegar a esta ecuación, fíjense, para lograr llegar, lo primero que tengo que hacer es tratar de llegar a P sobre P sub 0, porque este P sub 0 está multiplicando en este miembro, entonces va a llegar a dividir elevado a la K menos 1 sobre K. Entonces aquí vamos a dividir todo por ρ sub 0 a la K menos 1. ¿Qué va a suceder entonces? Vamos a tener ρ sobre ρ sub 0, todo elevado a la K menos 1, menos 1, porque entre este valor es el mismo, igual a menos G por K menos 1 por Z sobre C a ρ sub 0 a la K menos 1, ¿no? Porque estamos dividiendo. Por lo tanto, vamos a tener ρ sobre ρ sub 0 elevado a la K menos 1 igual a este menos pasa con más 1 menos K menos 1 por G por Z sobre K C ρ sub 0 a la K menos 1. Pero nos dicen que presión es una constante SO por la C por la densidad a la K. Entonces, ¿qué vamos a tener? Que puedo separar de la siguiente manera, ¿no? P sub 0
C por rho sub 0 a la K. Y en un instante dado P, C por rho elevado a la K. Por lo tanto, si nosotros de aquí tenemos y dividimos P sobre P sub 0 igual a C rho elevado a la K sobre C rho elevado a la K. Obviamente ahí se va a eliminar y nos va a quedar que P sobre P sub 0 elevado a la 1 sobre K es rho sobre rho sub 0. Entonces, reemplazando, vamos a tener que esto es P elevado, P sobre P sub 0 elevado a la 1 sobre K, y eso está elevado a la K menos 1, y es igual a 1 menos K menos 1 G por Z K por C por rho elevado a la K, rho sub 0 elevado a la K menos 1. Entonces, vamos a tener que P sobre P sub 0, todo esto elevado a la K menos 1 sobre K, va a ser igual a 1 menos K menos 1 G por Z, K por C, rho elevado a la K menos 1. Y la forma de despejar es que P sobre P sub 0 va a ser igual a 1 menos K menos 1 G por Z sobre K por C rho sub 0 elevado a la K menos 1, y esto va a estar elevado a la K sobre K menos 1. Pero casi ya estamos llegando al final, ¿no? Fíjense, nos piden, ya tenemos P sobre P sub 0 el 1, K menos 1, que por Z nos falta simplemente expresar el término con C y con rho, este término. C y con rho elevado a la K menos 1. Entonces, para ello, ¿qué decimos? Pero finalmente pondremos C por rho a la K menos 1. ¿A qué va a ser igual? C por rho elevado a la K sobre rho. De ahí sacamos el K menos 1. Y esto es P sub 0 sobre rho sub 0. Pero P sub 0 sobre rho sub 0 es igual a R T sub 0. Por la ley de los gases ideales. Entonces, vamos a tener finalmente que P es igual a P sub 0 por 1 menos K menos 1 gravedad por altura Z sobre K R T sub 0, la temperatura a nivel del mar, elevado a la K sobre K menos 1. Lo que queda demostrado. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? No, Inge. Ok. Bien, entonces esto corresponde a los apuntes de hoy. Ponemos nombre.
del 9 de septiembre. Y lo guardaremos. Ya tendremos la